Pues vamos a hablar de todo ello con Eva Platero, que es magistrada experta en violencia de género. Bienvenida y gracias por entrar en Vamos a Ver. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme llamado. Precisamente, aludiendo a lo que decía nuestro compañero, en este caso, el presunto filicida de Sueca había amenazado y había pronunciado esa frase con matar a su hijo y lo ha hecho, lo ha cumplido. ¿Qué respuesta pueden encontrar los ciudadanos que estén viendo en este momento el programa? ¿Por qué la ley permite que esto sea así? ¿Por qué hay derecho de visitas cuando un hombre, en este caso, filicida, tenía una orden de alejamiento por malos tratos a su madre? Bueno, esta situación desde el año 2021 ha cambiado de manera radical, porque antiguamente, antes del año 2021, la Ley 8 del 21, sí que se permitía, la norma general era que se pedía permitir las visitas entre parejas que habían tenido hijos y que estaban incursas en un proceso de violencia de género, y la generalidad era que sí que se permitían las visitas y así se contemplaba. Pero a partir de la ley del año 2021 esta generalidad se ha convertido en la excepción realmente. Ha habido una modificación muy importante del artículo 94 del Código Civil y aquí, desde el momento en el que el padre está incurso en un proceso penal de violencia de género, es decir, que haya ya una denuncia, la norma es que se prohíben las visitas y se suspenden, que en realidad sí. Es que se deja sin efecto. Y la excepcionalidad, a partir de esto de septiembre, que ha entrado en vigor en septiembre esta ley del año 2021, la excepción es que se puedan consentir las visitas. Es decir, que depende de esa discreción de su señoría, ¿no? Del juez. Sí, ahora se permite, pero el juez lo tiene que justificar. Antes no, antes era la generalidad, es que había visitas y era excepcionalmente se podían suspender. Pero desde el año 2021, desde septiembre, con esta modificación, realmente la generalidad es que se suspenden, incluso en los procedimientos que ya están en curso, que se habían iniciado con anterioridad. La generalidad es que se suspenden y que solo excepcionalmente el juez, motivándolo, las puede conceder. Pues no me gustaría estar en la piel del juez, que entendió que cabían esas visitas, no dio importancia seguramente a esas amenazas, ¿no? Al saltarse... yo no sé qué... buenos días. Sí, yo no sé qué característica tiene la palabra que supera la amenaza, porque... siempre estamos acostumbrados, ¿no? Ahora que vuelve a estar el tema del suicidio por delante, bueno, el que amenaza con suicidarse nunca se suicida. Y yo siempre respondo lo mismo. Oiga, la gente habitualmente no amenaza con suicidarse. Es decir, el que dice que me voy a quitar la vida o que no tiene sentido la vida, hay que controlarlo porque de alguna manera es por lo menos sujeto de podérsela quitar. Es decir, ¿qué valor tiene jurídicamente todo este tipo de amenazas? Es decir, ¿no cree que tenemos que hacer una campaña de concienciación de que hay palabras que de por sí ya son criminales, que hay términos que de por sí ya son criminales? A ver, esta amenaza en sí misma ya es constitutiva de una infracción penal. Te voy a dar donde más te duele, esto ya sería, esta amenaza ya está tipificada, o sea, sería... Ahora, es una amenaza si solamente se queda en eso, te voy a dar donde más me duele. Sí, si cumple la amenaza, ya no solamente es la amenaza más el otro delito, sí, pero no, que es matar a los hijos. Lo que querríamos es que no cumpliera la amenaza, es decir, aquí debajo de la amenaza puede caber, te voy a dar donde más te duele, puede caber, te voy a matar, te voy a quitar el trabajo, te voy a denunciar, te voy a poner fotos en internet, pero está claro que la experiencia nos dice que debajo de esa amenaza lo único que hay es voy a matar a tu hijo o voy a matar a tus hijos. Está claro de lo que hay debajo de esa amenaza. Debajo de esas palabras siempre hay esto, por lo menos en los últimos casos de violencia vicaria. Bueno, siempre hay más amenazas que, por suerte, hay más amenazas que cumplimiento de las amenazas, o sea, por suerte. O sea, hay más delitos, en los casos... por suerte. Dentro de la generalidad de los casos, normalmente, no sé el porcentaje ahora mismo, pero la experiencia así me lo ha demostrado, hay más amenazas
que hechos que dan lugar, o sea, que... Digo, no, en el caso de violencia vicaria, detrás de la violencia vicaria, de los últimos casos que tenemos en España, siempre ha habido antes una palabra en este tono. Quiero decir que, por tanto... Sí, pero siempre que, siempre que ha habido violencia vicaria ha habido previamente una amenaza, pero no siempre que ha habido una amenaza ha habido violencia vicaria. Sí, pero eso no nos conforta. No sé si me explico. Pero eso no, eso no nos conforta en absoluto, más bien nos preocupa. Evidentemente, pero yo lo que quiero decir es que no siempre que hay una amenaza, que por supuesto ya es delictivo, no siempre que hay una amenaza, te voy a dar lo que más te duele, por ejemplo, que es la frase, o se sale antes de la cárcel, yo saldré de la cárcel pero tú del cementerio no sales, que esta también es muy típica. O sea, hay más veces que se dice esa amenaza que luego se consuma la amenaza. No conforta, desde luego, y la amenaza ya es delictiva. Pero sí, o sea, que siempre que ha habido una violencia vicaria puede que haya existido, porque no siempre tampoco es tan matemático, puede que haya existido esa amenaza de voy a dar donde más te duele, pero no siempre que hay esa amenaza de voy a darte donde más te duele, se consuma en una violencia vicaria. Por eso yo creo que nunca, siempre que hay unos malos tratos y que hay una orden de alejamiento, yo creo que nunca debería de ejercerse ese derecho de visitas, ¿no?, del progenitor, dado que alguien que maltrata, y así está aprobado, a la madre, yo creo que no puede ser buen padre nunca. Esa es la teoría, sí, desde luego, la teoría es así y así el legislador se ha pronunciado. Pero la práctica nos dice que hay muchas situaciones. O sea, muchas situaciones puede haber, uno no lo justifico ni mucho menos, porque de hecho es que para nada, pero puede haber un hombre muy bravucón que se le vaya mucho la boca, como se decía antiguamente, y a lo mejor solamente se queda en eso, ¿sabes? No sé, o ha habido una situación muy de tensión. Es que el caso concreto hay que examinarlo. Pero el riesgo, ahora, su señoría, el riesgo yo creo que no merece la pena correr ese riesgo, ¿no? Y sino que se lo digan a los pobrecitos que han sufrido. Hola, buenos días a la magistrada. Nada, le quería comentar el informe más exhaustivo que hay, que es el de Sonia Bácaro, que es muy reciente, que es el de violencia vicaria, un golpe irreversible contra las madres. Hablaba, en el sentido que decía Cristina, de casos, por ejemplo, de los 52 casos o 51 analizados, con los datos del censo del control que lleva el Consejo General del Poder Judicial, que dice, por ejemplo, que la policía, después de que una madre denunciase varias veces a su ex tal, la policía le dijo a esa madre que el riesgo era bajo, por ejemplo, ¿no? O que las instituciones, por ejemplo, no terminan de proteger a niños amenazados. Todo eso, no sé si se está supervisando caso por caso, ya que existe esa base de datos que a ustedes pues, les es tan útil, ¿no?, el de la Consejo General del Poder Judicial. A ver, en la ley, en la modificación esta que ha hecho del artículo 94, nos obliga a revisar los casos que hay. O sea, los casos que ya había visitas con un proceso penal, dice que tenemos que revisarlos. O sea, pero claro, que se haya hecho en todos los casos, pues tampoco, visto cómo estamos de medios en justicia, pues tampoco puedo asegurar que se hayan podido revisar todos desde septiembre hasta ahora. Y que existe el riesgo, pues la verdad es que sí, que es penoso, también es cierto, pero no sé si hemos podido revisarlos todos. Se ha intentado desde luego. Y de los nuevos pues no se conceden las visitas como norma general, como ya he explicado antes. No se conceden porque la propia ley ya lo dice. Si una madre que está denunciando amenazas y en la comisaría de policía, en el atestado, alguien, no sé quién, puede ser un informador, el comisario, quien sea, dice que el riesgo es bajo, el expertise jurídico, ¿dónde queda? Perdón que le interrumpa, pero es que la valoración del riesgo que se hace en la comisaría, bueno, que me extraña, bueno, no sé, pero la valoración del riesgo que se hace en comisaría se hace a través de, digamos, un programa, o sea, se van metiendo ítems y una máquina pero según lo que ella misma declara. Y sí que es cierto que a lo mejor ella está declarando una situación que no se corresponde con la realidad, tanto para bien como para mal. Es decir, puede estar exagerando su miedo, que no digo que se... Yo hablo del caso de José Bretón. Pues José Bretón, el informe policial, claro, que han sido los mismos, dijo que era bajo, y luego la responsable del juzgado de violencia contra la mujer 1 de Castellón negó la orden de protección.
En el caso de José Bretón, que ya fue hace... A ver, de todo se aprende, aunque sea golpes, la verdad, pero de todo se aprende. Y el caso de José Bretón es anterior a todas estas modificaciones y esta es tanto de los protocolos para la evaluación del riesgo como de las modificaciones legales de las que estoy comentando. Yo con toda sinceridad, hablar en estos términos de riesgo bajo, puedo entenderlo en el caso del coronavirus, de una enfermedad o de una fractura, pero cuando está en juego la vida de unos niños, hablar de riesgo bajo no sé si compensa. Jurídicamente no sé, claro, creo que no es el término mejor. Que como todo en la vida, ¿no? Las leyes y también el llevarlas a efecto y el aplicarlas siempre van por detrás, José Manuel David, de la sociedad. Tremendo, tremendo que tengamos que tener víctimas sobre la mesa para que se vayan actualizando esos datos y para que se sea más consciente de lo que es esa realidad, que no hay nunca que minusvalorar, en absoluto. Para nosotros ha sido muy interesante e importante que entrara la señora Platero, magistrada experta en violencia de género, y le agradecemos muchísimo que lo haya hecho en directo. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo.